En esta nueva sesión vamos a tratar el tema de las listas de control de acceso extendidas. Este tema es muy relevante por varias razones. En primer lugar, porque son sin duda las listas de acceso que más se utilizan hoy en día en las redes para generar control de tráfico, para generar políticas de seguridad básica, y también son las que más ampliamente aparecen preguntadas en los exámenes de certificación. Por lo tanto, es un gran desafío poder entenderlas bien y darse el tiempo de procesar toda la información respecto a las listas de control de acceso extendidas. Y es justamente lo que vamos a hacer nosotros en esta sesión de hoy. Puntualmente lo que vamos a ver es la sintaxis de las access lists extendidas. Vamos a ver cómo se escriben, cuáles son sus parámetros. Vamos a ver cómo se aplican estas ACL. Y también vamos a ver un ejemplo de práctica, una topología que, como es habitual, ustedes también pueden ir revisando en conjunto. Antes de continuar, nuevamente vamos a revisar los aspectos más importantes de las listas de acceso, las famosas leyes de las listas de acceso, como yo las llamo, porque son sin duda que estas 7 cosas que se deben saber sí o sí antes de configurar cualquier lista de acceso. La primera, no se olviden, y voy a repetir esto muchas veces porque son cosas importantes, que las listas de acceso estándar son aquellas que van entre el número 1 al 99, 1300 a 1999, y las extendidas van entre el 100 y el 199 en primera instancia, y también del 2000 al 2699. ¿Vale? Además, una access list estándar solamente puede bloquear tráfico basándose en la dirección IP de origen del paquete, y las extendidas se llaman así porque extienden la capacidad de análisis a no solo la IP de origen, sino también la IP de destino, los puertos de origen y puertos de destino, entre otros factores también que se pueden considerar. Por norma general, las listas de acceso estándar se configuran lo más cerca posible del destino y las access lists extendidas lo más cerca del origen. También se puede reemplazar la palabra host para utilizar una wildcard 0000, del mismo modo que una lista de acceso estándar como aparece en este ejemplo. Y también la palabra any reemplaza cualquier IP con wildcard 255, 255, 255, 255, tal como aparece en este ejemplo. Para las listas de acceso estándar y extendidas es exactamente lo mismo. Todas las listas de acceso tienen una regla implícita al final llamada deny any o deny IP any. ¿Cierto? Que bloquea todo el tráfico de la red si es que anteriormente no se permite. Y finalmente las listas de acceso se ejecutan en orden top-down, de arriba hacia abajo, y en la primera instrucción que hay una coincidencia se aplica la política indicada. Podría yo agregar una octava ley o instrucción, y es que las listas de acceso se aplican solamente una vez por interfaz en el sentido que corresponde. Y eso quiere decir que si tenemos un router con dos interfaces, supongo, ya, ok, 3 interfaces, R1, quitemos la interfaz E1, E2, E3, y yo creo aquí una access list 1, esa access list 1, o 100, en este caso que ya estamos trabajando con extendida, la lista de acceso 100 puede ser aplicada en una interfaz, aquí, solamente de entrada, por ejemplo, pero no puede haber otra access list 101, también aplicada de entrada, ¿no? ¿Puede aplicarse en la misma interfaz de salida? Sí, o sea, puede haber en una interfaz una access list de entrada y salida, pero no puede tener dos access lists de entrada o de salida a una interfaz. Y esta access list 100, si ya se aplicó en la interfaz E1, también se puede volver a aplicar en las otras, pero siempre respetando el mismo principio. Eso, brevemente, fue como una generalidad que no se nos puede olvidar. Veamos un poquito más qué tiene que ver el concepto de las listas de acceso extendidas. Cuando trabajábamos con las listas estándar, ¿cierto? El paquete IP venía entrando en el router y de todo este paquete completo, incluyendo la data y la información de capa 4, el encabezado TCP/UDP,
Lo que hace el router es únicamente, como indica este dibujo aquí, mirar la dirección IP de origen. Nada más. Es lo único que le interesa cuando revisa una lista de acceso estándar. Con la lista de acceso extendida se revisan más parámetros. Se puede tomar una decisión de permitir o bloquear el tráfico basándose en la dirección origen, pero también en la dirección IP de destino. Además, se puede utilizar el puerto de origen y el puerto de destino. Incluso se pueden utilizar otros factores, como por ejemplo el tipo de paquete IP, el código, si es un paquete ICMP, si es un paquete RIP o más bien OSPF puede ser, porque RIP es de aplicación, OSPF, puede ser IGRP, etc. IPsec también o GRE, distintas tecnologías. ¿Ya? Lo importante es recordar sí o sí esa diferencia que es donde se examinan las listas extendidas. Aquí tenemos un ejemplo de una lista de acceso extendida escrita en sus dos versiones, en sus dos formas. Primero tenemos la tradicional lista numerada, la lista 100 en este caso, y después tenemos la misma lista, pero escrita en formato de lista nombrada. ¿Ya? Antes de continuar, quiero simplemente compartir que para las personas que realmente quieren rendir el examen de certificación, que pongan mucha atención en esto porque en la mayoría de los simuladores de práctica que aparecen en el examen, que no son muy complejos, son cosas muy puntuales que tienen que resolver, pero sí recuerdo que en algún caso hay que crear una lista de acceso nombrada. ¿Ya? Y es por esa razón que yo la agrego aquí en esta sesión para que ustedes también sepan cómo se configuran estas listas de acceso nombradas. Entonces les recomiendo que si tienen que trabajar en la vida real con una lista de acceso, trabajen con este tipo que es mucho más amigable y más fácil. También tenemos la opción de utilizar un remark para poner un comentario y luego ir declarando las reglas. Lo mismo también en el caso de la access list nombrada. Bien, como pueden ver ustedes, aquí hay más parámetros. Podemos ver que ya podemos ver ICMP aquí, podemos ver algunos puertos. ¿Sí? Vamos a ver cómo está compuesta la sintaxis de una lista de acceso extendida. Y eso es así. Aquí la lista de acceso 100 tiene este número, recuerden, entre el 100 y el 199 para decir que es extendida. ¿Sí? Luego viene una política, de la misma manera que la lista estándar, permit o deny, y la diferencia empieza aquí. Nosotros podemos especificar el tipo de protocolo que vamos a utilizar, de capa 3 o capa 4. En este caso, podemos especificar el tráfico TCP o el tráfico UDP para la capa 4. Aquí esto puede ser capa 4. O podemos decir el tráfico ICMP para la capa 3. Además, existe un operador que se llama IP. IP quiere decir todo el stack IP completo. ¿Ya? O se permite o se deniega. Si la instrucción es deny IP, no vamos a entrar en detalles tan específicos como el puerto o el protocolo de transporte. IP es un resumen para decir todos estos protocolos que aparecen aquí. De hecho, si podemos ver un poquito más, un poco más con zoom, voy a tratar de mover esto bien ahí. Vemos que al escribir el comando access list 100 permit signo de interrogación me arroja todas las opciones de los comandos de los protocolos que pueden ser utilizados en esta parte o CPF. Yo solamente les mencioné algunos, pero también está IP, que es any protocol. Si yo escribo IP, engloba todos estos comandos que aparecen aquí, todos estos protocolos. ¿Bien? Luego se especifica la IP de origen. La IP de origen, asimismo como la IP de destino, se pueden definir en formato de wildcard, utilizando una combinación IP y wildcard, aquí también, para seleccionar un rango, por ejemplo. Se puede decir un host de origen específico con la palabra host y la dirección IP. Y también en el destino se puede especificar host
y una dirección puntual, o se puede decir desde cualquier origen o hasta cualquier destino. Y naturalmente que todo esto se puede mezclar entre sí, o sea, se pueden hacer todas las combinaciones posibles aquí. Alternativamente, si nosotros aquí en el protocolo de capa 4 seleccionamos TCP o seleccionamos UDP, podemos utilizar el operador IQ, que en inglés significa equal o igual a, y luego un número. Este número es el puerto de destino. Por lo tanto, si nuestra regla es, por ejemplo, permitir o bloquear el tráfico Telnet hacia una máquina puntual, aquí vamos a utilizar el puerto 23. Si es que queremos permitir o bloquear el tráfico SMTP, vamos a poner aquí 25, pero TCP. ¿Sí? Nosotros en algunas de las sesiones donde tratamos el tema de la capa del modelo OSI, del modelo TCP/IP, trabajamos muy puntualmente en la capa de aplicación, especificando cuáles son los protocolos de aplicación, cuál es el protocolo de transporte y el puerto. Hicimos varias listas y nos preocupamos en su momento de revisar eso. Una de las razones de haber hecho eso en el protocolo de aplicación, en la capa de aplicación, es porque en las listas de acceso tenemos que saber necesariamente cuáles son los puertos asociados a un servicio para poder permitirlo o bloquearlo. ¿Ah? Eso es así. Naturalmente que también podemos utilizar, como siempre saben ustedes, los operadores host y any. Esta es la forma de construir una ACE, una entrada de lista de control de acceso o Access Control Entry, que es cada una de las líneas de la ACL. ¿Bien? Entonces, más o menos, siguiendo la misma lógica que hemos tenido hasta ahora, tenemos aquí la lista 100 con 3 ACE y me gustaría que ustedes tomen un minuto y piensen exactamente qué está pasando con esta lista de acceso. ¿Qué es lo que hace? ¿Ah? Puntualmente. Pueden poner pausa a este video, pueden darse 1 o 2 minutos para analizar exactamente lo que está sucediendo aquí y lo comentamos enseguida. La lista de acceso 100, en este caso, lo que está haciendo es permitir el acceso de la máquina 10.0.0.1 hacia toda la red 20. ¿Ya? Aquí tengo que permito todo el tráfico IP, porque estoy generalizando, no estoy siendo específico, desde este origen, source, creo que no se alcanza a ver bien, voy a dibujarlo de nuevo, source, hasta este destino. ¿Ya? Entonces, si tenemos aquí un router y en algún lado tenemos esas redes, si acá tengo la red 10 y acá en algún lado la red 20, cuando el tráfico atraviese este router y se encuentre con esta lista de acceso, va a permitir lo que venga de la máquina 10.0.0.1 y que vaya con destino a la red 20. ¿Ya? Está siendo súper específico para ese tipo de tráfico, porque si este router tiene otro enlace que va, digamos, a la red 30, esta instrucción no dice nada sobre el tráfico de la máquina 10.0.0.1 hacia la red 30. ¿Ya? Solamente está siendo específico que va a permitir cuando el paquete IP venga de la máquina 10.0.0.1, aquí en algún lado, y que vaya a la red 20. Ahí se va a aplicar la política de permit. Pero si la máquina 10.0.0.1 va a la red 30, el router va a seguir analizando las siguientes líneas porque no va a haber una coincidencia de origen-destino. ¿Ya? Tengan muy claro eso. Aquí no es una instrucción para el host 10.0.0.1, sino para el tráfico interesante, para el flujo desde la 10.0.0.1 a esta red completa. Eso está permitido. Está denegado cualquier otra cosa hacia esa misma red. Fíjense, el tráfico denegado, todo IP desde este origen, que ahora aparece como una combinación IP y wildcard, hasta aquí, hasta este destino. Entonces, dice que cualquier otra máquina de esta red, por ejemplo la 10.0.0.2, cuando vaya a la red 20, acá va a estar bloqueado.
¿ya? Pero si esa máquina va de la red 10 o a cualquier host hacia la red 30, tampoco dice nada la segunda instrucción. Luego tenemos otra instrucción que dice que va a permitir el tráfico TCP que se origine en el host 10.0.0.2, ya el que habíamos puesto al lado, y que vaya con destino al servidor 203.45 en el puerto de destino 80. Bien, aquí imaginemos que tenemos otro... Vamos a borrar esto mejor. Ahí. Otro enlace, ¿sí? Aquí un poco más largo. Otro enlace y que este enlace conecta con otro router y el router tiene aquí tiene dos servidores web, ¿ya? El 203.45 y 203.46. Entonces, si la máquina 10.0.0.2 inicia una consulta HTTP hacia el servidor 203.45, este router, nuevamente se me movió, este router la va a dejar pasar, ¿ya? Ningún problema. Pero si esa máquina 10.0.0.2 origina una conversación HTTP hacia otro servidor, por ejemplo 203.46, esta router no lo va a dejar pasar porque no tiene ninguna instrucción que esté permitiendo ese tráfico. ¿Bien? De hecho, acá al final va, como ya saben, el comando deny IP any. Todo bloqueado. Aquí está. ¿Sí? Así que tengan cuidado cuando analicen la lista de acceso porque se basan en origen-destino. Lo que coincida con ese origen y destino, no o, va a ser procesado. Veamos un segundo ejemplo que puede ser algo más cercano a la vida real. Si un administrador de red está revisando los estados de las conexiones de su router y descubre que hay cierto tráfico que no debiese ser permitido, por ejemplo el que aparece ahí con una X, ¿cuál sería la access list correcta para bloquear este tráfico? Si usted es el administrador de la red y determina que a partir de algún sistema de gestión el tráfico que va justamente de número 3 en esta tabla no debe ser permitido y en este momento está funcionando, ¿cuál es la lista de acceso que permitiría bloquear este tráfico? ¿Ya? Indique por favor además la interfaz donde se tenga que aplicar. Por favor nuevamente pongan pausa a este video, traten ustedes de escribir la lista de acceso correcta que bloquee el tráfico indicado aquí y dónde se aplica. ¿Ya? Yo les voy a dar el tiempo preciso si ustedes ponen pausa y vamos a poder comparar el resultado. Bueno, la respuesta puede ser variada, pero en primera instancia aquí tienen una lista de acceso que se encarga de este problema. Si ustedes se fijan, he creado una lista de acceso 101 que puede ser en realidad 100 o cualquier número del 100 al 199, no hay ningún problema. No es necesario que partan 100. Y le voy a decir que voy a denegar explícitamente el tráfico TCP que venga desde el host 199.34.209.1 y que vaya a 192.168.2.2 en el puerto de destino 22. Esto es un servicio SSH, comunicación de consola o de línea de comandos remota. Bien, entonces todo lo que venga de aquí y que vaya acá en el puerto 22 TCP va a ser bloqueado. Si esta misma máquina está enviando un tráfico TCP en el puerto 23, este tráfico no va a coincidir con esta regla, por lo tanto se va a seguir analizando. ¿Ya? También si es UDP. Incluso está la opción de decir deny TCP host sin especificar el puerto y eso significa que vaya a bloquear todo el tráfico completo TCP, ¿vale? Y luego, ya que creé esta regla, para que no se bloquee todo lo demás, tengo que explícitamente permitir el tráfico. Permito todo lo demás. ¿Dónde se aplica esta lista de acceso? En la interfaz FAT01 y puede ser de entrada seguramente. Aquí ya no podríamos definir bien. Tendríamos que haber visto una topología, pero la idea final es esa, ¿vale? Voy aquí a mostrar un poco más claro
por si tienen alguna duda. Como ya lo hemos discutido anteriormente, pero también les digo que les voy a seguir repitiendo esto porque es muy importante, las listas de control de acceso estándar se instalan lo más cerca del destino y las listas extendidas se instalan lo más cerca del origen. Ya vimos por qué se instalan más cerca del destino las estándar, pero las extendidas, como tienen la capacidad de identificar el tráfico interesante desde dónde hacia dónde, siempre me pasa lo mismo, hacia dónde, como el perfil está claro, entonces lo que sucede es que este router puede inmediatamente controlar esa situación y no hay necesidad de hacer que ese paquete IP viaje por toda la red, ¿cierto? Ocupe ancho de banda, ocupe procesos de enrutamiento, procesador, memoria, recursos de las máquinas, ¿cierto? Y va a ser bloqueado finalmente igual al final de la red. Si es que se puede hacer antes, se hace antes. Y como las listas de acceso extendida tienen mayor fineza para poder trabajar, mayor cantidad de detalles, entonces sí se pueden bloquear antes, ¿vale? Esa es la única razón. Entonces, también está el tema de la aplicación de las listas de acceso extendidas y esto es exactamente lo mismo que en las estándar. Como en la sesión anterior intenté dibujar un guardia y no pude, en este momento busqué uno y lo pegué, porque sale mucho mejor. Miren, ¿cuál es la idea? La idea es que este control de seguridad examina todo lo que pasa por este router, sea de entrada o salida, ustedes lo deciden. Primero se crea una política, se crea aquí un listado, ¿cierto? Ustedes le dan una instrucción a este control de seguridad y le dicen, mire señor, usted tiene que permitir a esta persona, permitir a esta otra segunda persona, pero a la número 3 no la puede dejar pasar, a la 4 tampoco y a la 5 tampoco. Y crean ustedes una política de seguridad o un security policy. Entonces, el control de seguridad dice, muy bien, no hay ningún problema, pero me tiene que preguntar dónde se va a aplicar esa política, ¿ya? Para la gente que entre en la interfaz fase 00, los que vengan entrando, o para la gente que vaya saliendo de esa interfaz, ¿sí? O también puede ser lo mismo en el caso de la fase 1 o fase 2. Siempre hay que identificar el sentido del tráfico, pero imaginándose que uno está dentro del router, ¿ya? Por eso les decía también en otra sesión que el ejemplo que yo siempre doy es que esto es una disco, porque no sé si donde ustedes viven será similar, pero habitualmente de donde vivo yo sucede que en algunos de estos locales hay un control de ingreso, ¿sí? Muchas veces justamente con una lista que uno se inscribe antes, y para poder ingresar a estos clubes uno tiene que estar presente en la lista, tiene que estar ahí. Tiene que haberse inscrito previamente. Y es justamente un control aquí, un guardia o varios, y que están con esta lista revisando. A ver, ¿usted está permitido? Sí. ¿Usted no? Usted no se inscribió. Lo siento, no puede entrar. ¿Ya? Pero también pasa, donde yo vivo, que cuando se ingresan a estos locales, hay una política de que no se puede salir antes de, no sé, las 3 de la mañana, 3 a.m. No se puede salir. Ajá, nadie puede salir. Bueno, la verdad es que no es que nadie puede salir, pero dice, si usted sale no puede volver a entrar. Esa es la condición, ¿ya? Entonces también hay un control de salida aquí. Y si usted va saliendo, sí, ok, no puede volver a entrar. Y para validar que pueda volver más tarde, le ponen un timbre en la mano. Y después puede volver a entrar. Es exactamente lo mismo. El caso de las listas de control de acceso extendidas es que este guardia también puede mirar y tomar una decisión para decir hacia dónde va. Supongamos que fase 02 es un VIP, es un recinto VIP, y fase 01 puede ser, digamos, una barra, un bar, ¿ya? Una cosa así. Entonces, cuando están entrando aquí, este guardia les pregunta, ¿usted de dónde viene? Bueno, yo vengo de Chile, ¿sí? Y él dice, eso era una bandera por si acaso. Yo trato de dibujar muchas cosas que no resultan. Vengo de Chile, ¿y a dónde va? Mire, yo voy al VIP.
Entonces el guardia mira su instrucción y dice, ¿usted de Chile al VIP? No, lo siento, usted no puede pasar. ¿Y usted de dónde viene? Bueno, yo vengo de Perú. Ah, ok. ¿Y de Perú? ¿Y dónde va? Va al VIP. Ah, sí, por supuesto, pase. Entonces este guardia mira no solo de dónde viene y a dónde va, sino también mira cosas como los puertos, protocolo de transporte, etc. La idea general, para no redundar tanto, es esa. Siempre desde la perspectiva de estar dentro del mismo router. Vamos a ver si algo han entendido de esto y si pueden ustedes resolver algún ejercicio. Para eso he preparado un par de ejercicios que podemos resolver ahora mismo. Y el primero de ellos dice, escriba una política de seguridad que bloquee todo el tráfico HTTP que se origine en la IP 192.168.050 con destino hacia Internet. Además, bloquee todas las consultas de ping desde fuera de la red WAN, pero permita las respuestas a una consulta generada dentro de la LAN. Es un poco complicado, pero este tipo de preguntas es exactamente la que uno esperaría en la certificación de Cisco. Para poder resolver esto hay que no solamente saber cómo se componen las listas de acceso extendidas, sino que además hay que tener nociones de cómo funcionan los otros protocolos de comunicación. ¿Ya? Entonces yo los invito a que también aquí hagan una pequeña pausa, traten de resolver este ejercicio como puedan y les voy a mostrar la solución enseguida. Pero antes les voy a comentar lo siguiente. El tráfico de las consultas ping, por si no lo sabían, el comando ping utiliza un protocolo que se llama Internet Control Message Protocol, protocolo de mensajes de control de Internet. ICMP es un protocolo que tiene numerosos tipos de mensajes, envía muchos mensajes distintos. De hecho, el que envía cuando hace un ping es un mensaje de tipo 0 y también de tipo 8. 0 significa echo request y 8 echo reply. El ping está compuesto de dos mensajes, una solicitud de eco y una respuesta de eco. Entonces, cuando se envía un mensaje de un host de origen a un host de destino con un mensaje ping, se envía un echo request, o que también a veces aparece solamente como eco. Una solicitud de eco. Y cuando llega aquí a un dispositivo, él va a responder a ese mismo mensaje, pero con un mensaje reply. Entonces, el ping maneja esos dos tipos de mensaje ICMP. Eso es muy importante para saberlo para poder responder esta pregunta. Así que ahora sí, los dejo con una pequeña pausa. Presionen el botón de pausa, resuelvan el problema, traten de construir la lista de acceso y les doy inmediatamente la respuesta. Espero que hayan podido resolver el ejercicio. Entiendo que no es muy fácil y si se equivocan, no se preocupen. Aquí no van a matar ninguna red, no va a caer ningún servicio, no va a dejar de funcionar nada, así que no se preocupen. Y también es cierto que las listas de acceso necesitan un trabajo muy largo para poder dominarlas. Así que si es su primera vez con esto, ni se preocupen, que todavía hay mucho que practicar. Bueno, no tanto conversación, la respuesta es la siguiente. Para poder resolver este problema, tuve que crear dos listas de acceso, no solamente una. Una que la denominé tráfico hacia Internet, desde la LAN hacia Internet, y otra que la denominé tráfico desde Internet hacia la LAN. ¿Ya? Uy, tengo algunos problemas aquí para eso. Entonces, como la primera política es que tengo que bloquear todo el tráfico HTTP que se origine dentro de esta LAN, específicamente en la IP 50, con destinos a Internet, ¿ya? Tengo que bloquear el tráfico HTTP. Entonces, creo mi lista de acceso, tráfico a Internet, y le voy a decir deny, voy a denegar, el tráfico TCP desde esta máquina, este es el origen,
Y de hecho acá hay un pequeño error porque aquí falta la palabra host. ¿Ya? ¿Sí? Me equivoqué yo al transcribir la lista de acceso. Ustedes la pueden probar. Aquí entre medio va la palabra host. ¿Ya? Todo lo que venga desde este origen y vaya hacia cualquier destino, any. Esto representa todas las direcciones IP posibles del mundo. Pero no voy a bloquear todo el tráfico desde esta máquina hacia Internet, sino solamente específicamente lo que vaya destinado al puerto 80. Si esta máquina quiere hacer un ping hacia Internet o quiere conectarse al servicio SMTP de correos o POP o cualquier otro, no hay ningún problema. Pero este usuario no puede abrir ninguna página web en el puerto 80. Podría abrir una página en el 443 que es HTTPS, ningún problema. Porque la siguiente política dice que va a permitir el tráfico desde cualquier origen, aquí, hacia cualquier destino. ¿Ya? Así que si no cumple exactamente con este tipo de tráfico, que venga desde la IP50, que vaya a cualquier destino en el puerto 80, va a ser permitido. Luego, creé la lista de acceso tráfico desde Internet. Fíjense bien. Y esta lista de acceso, lo único que tiene que hacer es bloquear todas las consultas de ping desde fuera de la red. Pero permita las respuestas a una consulta generada dentro de la LAN. Ya, esto que parece un poco complicado de entender, de hecho es como bien... pasé aquí. Ahí sí, denme un segundito. Ahí está, ahí está. Esto es un poco complicado de entender, entonces les voy a explicar lo siguiente. La idea de esta lista de acceso número 2 es que cuando haya un host dentro de la red que quiera hacer ping, por ejemplo, un servidor público, youtube.com, Google, lo que quieran, va a enviar un mensaje, una consulta de tipo ICMP, pero esta consulta va a ser un echo request o echo a secas, que es lo mismo, una solicitud de eco. Y si ese ping llega a destino, el destino va a responder con un echo reply. ¿Ya? El reply es la consulta. Por lo tanto, aquí yo debo permitir el tráfico de echo replay. ¿Qué es lo que tengo que bloquear? Tengo que bloquear cuando algún usuario de Internet haga un echo request hacia mi LAN. Ese mensaje de eco debe estar bloqueado. Para hacer eso, simplemente yo digo, deniego el tráfico de tipo ICMP desde cualquier origen a cualquier destino, pero que sea de tipo eco. ¿Ya? Esta es la solicitud. Y todo lo demás lo voy a permitir. Y eso permite también que el tráfico, cuando salga a la LAN y vuelva, este replay sí esté permitido porque va a coincidir con esta lista de acceso aquí. ¿Ok? ¿Dónde se aplica esto? En el ejemplo que estamos viendo nosotros, el tráfico hacia Internet se aplica en la interfaz fase 00 de entrada, porque es cuando salga de la LAN y entre en el router, que es que quiero aplicar esto, y el tráfico desde Internet en la fase 01 también va a ser de entrada, in, porque lo quiero aplicar cuando el tráfico entre en el router. También lo podría aplicar de salida en la fase 00, es verdad, si alguien lo pensó así, pero eso significa que no es muy conveniente por una razón muy simple, y es que si aquí tengo la fase 00 y acá la fase 01, si mi intención es bloquear el tráfico para que llegue a la LAN, me conviene más bloquearlo al inicio de entrada en la fase 01 y no de salida en la fase 00 por una razón muy sencilla, y es que si yo lo dejo pasar y lo agarro en la interfaz de salida, aquí va a ser procesado por la CPU del router, se va a utilizar RAM, se va a utilizar recursos en bloquear algo. ¿Ya? Cuando puede ser bloqueado antes sin que pase por la memoria y por los procesos internos del router, así que nos sirve para optimizar el tráfico. Esa también es una buena razón para ver dónde se ubica una lista de acceso. Puede haber estado un poco difícil este ejercicio, pero créanme que en las certificaciones muchas veces se preguntan por estas cosas. Segundo ejercicio.
en el mismo router del ejercicio 1, agregue ahora una política de seguridad que bloquee todo el acceso al servicio Telnet o SSH de ese router, excepto de la IP del administrador, que es 0128. En este ejercicio, cuando no lo saben resolver, naturalmente muchos se equivocan porque hay una forma que no es la habitual de configurar. Y quiero que, antes de que respondan esto, antes que lo resuelvan, quiero explicarles una cosa. El router, como tal, este dispositivo, tiene por objetivo conmutar a nivel de capa 3. Conmutar quiere decir que va a entrar un paquete IP en una interfaz y él va a tomar una decisión, va a mirar su tabla de enrutamiento y va a decidir conmutar ese tráfico por una u otra interfaz, ¿ya? Entonces, la responsabilidad del router es solamente traspasar tráfico de una entrada a otra, de una interfaz a otra, ¿ya? De entrada a salida, mover. Eso es la única responsabilidad de un router, enrutar, crear las rutas. En ese procedimiento nosotros le podemos decir al router, oye, si por aquí pasa alguna vez un tráfico que coincide con este tipo de perfil, por favor, bloquéalo, no lo dejes pasar porque no queremos, ¿ya? Podemos pedirle al router que nos haga ese favor. Pero hagan la diferencia del router cuando maneja tráfico que viene de una red y que va con destino a otra red y ese tráfico atraviesa el router, pasa por dentro, entra en una interfaz y sale en otra, respecto al tráfico que viene de una red hacia el mismo router, que es totalmente distinto, porque el router no tiene que conmutar nada, ¿ya? Las listas de acceso que nosotros hemos visto, estándar, extendidas, funcionan para el tráfico que atraviesa el router, que es conmutado en este dispositivo. Pero para trabajar con el tráfico que va destinado al mismo router, hay que hacer algo distinto. ¿Bien? Traten de averiguarlo mientras resuelven este ejercicio, pongan pausa y les doy inmediatamente la respuesta. La respuesta a este ejercicio es la siguiente. No lo van a creer, pero aquí se puede hacer con una lista de acceso estándar. Ok, antes que me reclamen, vamos a explicar. Si yo quisiera bloquear o permitir el tráfico Telnet o SSH que atraviesa este router, por ejemplo, mire, yo no quiero que nadie de esta red completa, cuando vayan a internet, no quiero que nadie haga Telnet ni SSH a máquinas que están fuera. En ese caso tengo que crear una lista de acceso extendida y aplicarla aquí porque voy a buscar IP de origen, toda la red LAN, IP de destino, todo internet, puerto destino 22 o 23 y va a coincidir con el tráfico que atraviesa. Pero acá la pregunta es distinta. Se pregunta por el tráfico que va destinado al Telnet o SSH de ese router. Y como en la configuración de un router, Telnet y SSH se hace a través de las líneas VTI, ¿cierto? Uno va a line, VTY, 04 por ejemplo, login, local, bla bla bla, transport, input, telnet, etc. Aquí lo que uno hace es trabajar en las líneas VTI. Lo que podemos hacer nosotros es crear una lista de acceso estándar, que la vamos a llamar, no sé, VTI restricted, y vamos a permitir solamente este host, ¿ya? De hecho aquí nuevamente me faltó la palabra host, ¿ya? Si alguien lo notó, quiere decir que está muy bien con esto. Es una muy buena observación. Si no lo notó, por favor corríjanlo ustedes cuando trabajen con los routers. Vamos a permitir exclusivamente lo que venga desde este origen y el resto va a estar denegado por la regla implícita. ¿Y dónde aplico esto? Esa es la pregunta. Dentro de las líneas VTI hay una forma especial. Aquí nos ocupa el comando access group, IP access group. Se ocupa access class. Y access class es lo mismo que el IP access group, pero exclusivamente para las líneas VTI. Y aquí voy a aplicar la lista de acceso VTI restricted de modo in. ¿Por qué se hace así? Porque imagínense que este router tuviese muchas interfaces y yo quiero bloquear, quiero solamente permitir que este usuario, el 0128, pueda hacer telnet aquí o SSH, tendría que bloquear en esta interfaz, en esa interfaz, en todas las interfaces del router tendría que crear lista de acceso.
Me sale más fácil visualizarlo de esta manera. Déjenme borrar un poquito. Si aquí está el router, ¿ya? Una cosa así. Voy a tratar de ser lo más gráfico posible en mi explicación. Y aquí tengo la interfaz FAT00, FAT01, ¿vale? Y el tráfico viene entrando aquí. Cuando va destinado a otra interfaz, digamos, supongamos que incluso tiene aquí ya una... se me bloqueó un poco esto. FAT02, ahí conectado hacia otro lado. Supongamos que esto se hace aquí en un nivel más alto, o sea, la tabla de enrutamiento, el route processor determina que ese tráfico tiene que ir para allá o no, tiene que ir para allá o no, o ser bloqueado o no, el tráfico que atraviesa este router. Pero más abajo, dentro del mundo del router, existen los procesos BTI que son locales, que no conectan con nadie. Entonces se aplica el comando de access class. Creo que me está fallando aquí un poco el instrumental. Este access class se aplica al ingresar dentro de estas BTI. Por eso se pone en modo in, ¿ya? Cuando el tráfico venga a esta BTI, no importa de dónde venga, porque tiene que enviarse a un proceso interno del router. Por eso conviene hacerlo ahí. Les puse este ejercicio también porque en los exámenes aparece frecuentemente realizar este tipo de actividades, ¿ya? Vamos a trabajar con un ejercicio práctico simple de lista de control de acceso extendida con nuestro laboratorio, pero esta sesión por ahora va a quedar hasta aquí y el ejercicio lo realizaremos en una siguiente sesión.